todos bienvenidos a nuestra iglesia y queremos pues darles las gracias por atender a esta presentación que bueno lo hacemos con todo nuestro corazón. Lo hacemos por dos razones. Primero porque el reino de nuestro Dios se merece lo mejor y creo que todos vamos hacia ese rumbo. La segunda es porque hay una necesidad enorme de que en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones seamos capacitados o tengamos conocimiento para las mejoras. Si el mundo hace cosas buenas, nosotros como hijos de Dios debemos de preocuparnos por hacerlo mejor, porque Él se lo merece. Entonces hay algunas herramientas que podemos usar, y yo lo digo en mi persona. He sido músico de toda la vida, pero crecí con instrumentos análogos y con consolas muy pequeñas y que eran muy fácil de manipular, pero que también, como todo va cambiando, va mejorando, creo que nosotros debemos de capacitarnos mejor. Y bueno, nuevamente yo también vine a aprender y lo hago con todo mi corazón, pero vengo a agradecerles primero y a darles una bienvenida, felicitarles porque sé que todo lo que aprenden a hoy lo implementarán en su iglesia, y al implementarlo en el lugar donde ustedes trabajan se enriquece. Y yo predicaba esta semana sobre la importancia de servir. A veces uno piensa que el servir es nada más detrás del púlpito, pero se puede servir en todas las áreas. Me encanta tanto porque en el Antiguo Testamento había personas que lo único que hacían era detener una estaca para que alguien la golpeara y se estableciera el tabernáculo. Y ellos lo hacían con orgullo porque habían sido llamados para servir. Y ustedes son llamados para servir. Así es de que, bueno, sé que hay mucha información y solo les pediría a ustedes que inclinen su rostro y le damos al Señor las gracias. ¿Sí? Amantísimo Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de enriquecer el reino a través de información, Señor, cómo capacitarnos en entender, Señor, algunos asuntos técnicos de audio, sonido, iluminación, que son muy necesarios hoy en día. El mundo va cambiando, la tecnología cambia y nosotros como tus hijos tenemos que actualizarnos. Así, Señor, como Daniel fue actualizado, se le cambió su idioma, se le cambió su pensamiento, más nunca al Dios que servía, pero sí cambiaron algunos asuntos para gobernar. Nosotros, Señor, queremos esa información para servirte mejor y, Señor, y poner todas nuestras fuerzas, Señor, todo nuestro esfuerzo para servirte mejor. Te pedimos que nos bendigas y que tengamos un lindo tiempo, Señor, donde lo único que deseamos es que tu nombre sea engrandecido. Amén. Por último, nada más quiero comentarles, ya estamos en vivo. Si alguno de ustedes tiene algunos amigos que no pudieron venir, que se contacten. Estamos en Facebook Live y en YouTube. Nada más tienen que decirles que busquen esta página, Day One Productions, y ellos pueden estarlo viendo también y vamos a recibir algunos comentarios de ellos. Bueno, dejo con ustedes a nuestro hermano Gabriel. Gracias, Pastor. First of all, guys, thank you so much. English, Spanish, inglés, español, ¿todos entienden español? ¿Sí? Sí. ¿O prefieren inglés? ¿Más o menos? Ok, lo hacemos bilingüe, es lo que teníamos planeado, nada más quería asegurarme. No, primero que nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Picasso, con Day One Productions y realmente no esperaba ver tanta gente así. Estoy realmente muy agradecido por ustedes. Gracias por tomarse el tiempo en su fin de semana. Sé que acaba de comenzar Spring Break para muchos. Thank you guys for making the time out here. I didn't expect that many people, and it's a great outcome. So thank you so much. Welcome. And just a little backstory, un poquito de la historia detrás del evento. Este es un evento que ha estado en mi corazón por un buen tiempo ya. It's an event that I've had in my heart for quite a while. I have a huge passion for production, and I've been blessed to be able to serve here in this church and do what I do through Day One Productions. He sido bendecido de poder servir aquí en esta iglesia y hacer lo que hago con medio de Day One Productions. Y es algo que tenía en mi corazón por mucho tiempo.
Se tomó un tiempo en hacerlo por cuestiones de agendarlo y todo, pero es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y no sé si ven aquí que dice aprende, comparte, inspira, learn, share, and inspire. I don't know if you guys notice that. That's something that I have huge. We have a YouTube page with Day One Productions, and that's one of the main focuses. Es el primer enfoque que tenemos con esa página, es simplemente compartir lo que hemos aprendido. So, prácticamente nuestra visión en cuanto a eso es aprender nosotros, compartir y inspirar a otros. So pretty much our vision in that is to learn ourselves, because we're always learning. We're not professionals either. Learn, share to others, which is what we're doing here today, and then just inspire others to go over to your churches, to wherever you guys congregate, para que vayan a sus congregaciones y sigan haciendo esto. So, hablando del propósito, the purpose of everything that we do, talking about the purpose, audio, video, projection, and lighting is what we're going to be talking about today. El audio, video, proyección, iluminación va a ser las cosas que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Hablando acerca del propósito, ¿alguien me pudiera decir el propósito primordial que ustedes piensan que son todas estas cosas? ¿Por qué hacemos todo esto? Why do we do all that we do? Can someone feel free to share, if someone wants to share, what do you think it's the primary purpose of why we do what we do? Anybody, cualquier persona. I believe we do these things for the King of Kings and Lord of Lords, and we do things in excellence for His kingdom, and it's not for the people around us, but everything that we do just do it in excellence for His name. Absolutely. We lift up His name. Amen. That's right. ¿Alguien más quiere aportar? It's like the pastor said in our church. I always tell everybody that whatever we do, we gotta do it the best for the Lord. Exactly. So the lighting, the music, and what I can tell you, I'm always on them, Mm-hmm. because I'm trying to learn also. And the music, whatever it is, what we do, Yes. and especially the preaching has to be the best because it's for God. Absolutely. And so we gotta have that focus, and that's what we have going on this year. That's what we came today to see what we can do better. Awesome. Definitely. That's right. We want to do it the best. Queremos hacerlo lo mejor. Compartían para los de español. No sé si hay alguien más que quiera compartir un poquito acerca de eso. Pero compartían ellos que el propósito es prácticamente hacer lo mejor para el Señor, lo mejor que podamos hacer. Y un día, hablando con un pastor de una iglesia muy bendecida, me dijo él, que mucha gente usualmente iba a ellos. Es una iglesia inmensamente bendecida, todo lo que hacen bien profesional, todo, en todas las áreas, no nada más en producción. Platicando con él me dijo, sabes, hay una pregunta que todos siempre vienen y nos preguntan y nos dicen, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? ¿Cómo hacen aquello? Y siempre nos preguntan eso. This pastor from a very blessed church, I was speaking to him once, and he told me, people always come and ask us the question of, how do you do this or how do you do that? And one of the things that surprised me is that he told me, a lot of times they're asking the wrong question. He told me the primary question that they should be asking is, why do you do this? Why do you do that? Why do you go through the hassle of getting to church early and being the last one to go out? Because that's usually what we do, right? We get to church first, we leave at the very end. Una de las cosas que me dijo el pastor fue, usualmente están preguntando la pregunta equivocada. Lo que realmente quieren preguntar es ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos tomamos el tiempo de llegar a la iglesia media hora antes? A veces una hora, no sé a qué horas ustedes lleguen, pero a veces hasta estar ahí después de que todos se van. Entonces, somos los primeros que entramos, los últimos que salimos usualmente, porque tenemos que prender todo, tenemos que apagar todo. Y cuando me dijo eso me impactó y tiene mucha razón. Él dijo, lo que tienes que hacer es, para aprender el cómo, tenemos que aprender el por qué. He said, to learn the how, you need to first learn the why. And that's really important. And so that got me to thinking, and I said, I need to come up with a purpose for us, for what we do, for ourselves. So yo dije, yo necesito tener un propósito, porque si no hay propósito, todo lo que hacemos no tiene sentido. Lo hacemos para Dios primeramente que nada, pero aparte de eso, tenemos que aprender qué es lo que estamos respaldando, qué es lo que estamos buscando. So I came up with this. Yo me propuse esto a sí mismo, a mí mismo, como un propósito. Y prácticamente dice, to help transmit the message in a clear and defined way using the technology available and always supporting the church ministry and vision. Ofrecer la mejor aportación para apoyar
a transmitir el mensaje de una manera clara y definida usando la tecnología disponible y siempre apoyando el ministerio de la iglesia, el ministerio y la visión de la iglesia. And notice that I underline that. Fíjense que subrayé esas cosas, para mí son sumamente importantes, porque apoyar el ministerio y la visión de la iglesia. Your church, every single church has a vision, and they're called for a specific purpose. We might all be right here, right down the road, there's another church right in the corner, but what we got to understand is that everybody's got a different mission and a vision that God has placed on the pastor, on the head of the household. So one of the things that we need to understand is that we need to first, before doing anything that we do in lightings or changing and this and that, we need to understand what his vision is. Lo que tenemos que aprender primeramente es qué es la visión del pastor, porque él es el que a todos nos ha llamado Dios, pero primordialmente a él para ser mayordomo sobre esa casa. So, ¿qué es lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor como visión para poder llevar a esta iglesia? ¿Y cómo puedo hacer yo para apoyar y mandar esa visión, esa misión hacia el frente? That's really important for us. So it's one thing that I really want you guys to go home with. And I'm going to talk, before we get into technical things, antes de que entremos a las cosas técnicas, voy a hablar un poquito acerca de esto, del propósito de visión, y después entramos un poquito en lo técnico, porque creo que esto es sumamente importante. I believe that this is very, very important, maybe even more important as to how or why we do other things like production and anything like that. So one of the things that I want to tell you guys is how you serve matters. Cómo servimos importa. I feel, and I always tell this to the guys that volunteer here and help out the team, I tell them we should always approach every situation with love. Siempre debemos acercarnos a una situación con amor. Recordemos lo que dice Gálatas 5:22. Dice, but the fruit of en español, perdón. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Galatians 5:22 says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. And that's so true, and I think that applies to everybody. A lot of times we think that we're behind the scenes. Muchas veces pensamos o se nos olvida, estamos detrás de escena, y si alguien viene y nos saluda, como que no me molestes, estoy haciéndolo. Yo lo hago a veces. I'm so focused that I forget to be involved in the church or in the worship or what's going on. Estoy tan enfocado en lo que estoy haciendo a veces y se me olvida el propósito de lo que estoy haciendo. Se me olvida adorar a Dios, se me olvida convivir con la congregación. Siento que es algo súper importante, y les voy a compartir una historia personal mía. Yo siento, a lo mejor todavía no estoy, I'm not here yet, no estoy aquí todavía completamente al 100%, pero intento cada vez ser mejor. Pero de un tiempo atrás, yo era muy, muy diferente como me acercaba a las situaciones usualmente. I was very different in terms of how I would approach things. I would come up to the band, and if they were loud, I'd just, straight up tell them, hey, you know what? Put your amp down, what are you doing? It sounds horrible back there, or whatever. You played the wrong note with the pianist, or hey, can you give me a little more volume? No, that's it. That's as much as I can give you. Me ponía a veces como a alegar con el grupo de alabanza y, cosas así, donde me pedían un poquito más de monitor y no puedo, o lo que sea, una actitud muy negativa. Pero conforme el tiempo pasó, Dios me mostró esto y pude aprender que realmente el corazón es lo que importa, primero que nada. The heart is what matters, before anything else. So that's one thing that I want you guys to just keep in mind. And there needs to be love, ultimately. Últimamente tiene que haber amor. Amor a lo que hacemos, amor a las personas con las que trabajamos, el equipo con el que estamos, the people that we work with everything, in every single aspect, there needs to be love. And one thing that I was thinking is, imaginen cómo serían las iglesias en general si todos los equipos, no nomás el de producción, demostráramos los frutos del Espíritu. How would all the churches be if we would be demonstrating the fruits of the Spirit? How amazing would that be? People would walk into our churches and wanting to come back and say, there's something different in this place.
you know? So that applies to us as technicians, as production, back behind the scenes, whatever you guys call yourselves. That also applies to us. So the second thing, or actually, this is what I was talking about earlier. Just why you do what you do is primarily about your heart and not your talent. El por qué hacemos lo que hacemos se trata primordialmente del corazón y no del talento. I personally would choose heart over talent 100 times. Yo personalmente escogería el corazón sobre el talento 100 veces. Y sé que a lo mejor aquí hay líderes o pastores que pueden estar de acuerdo con lo mismo. Una persona con el corazón dispuesto puede llegar muy lejos, pero una persona que tenga el talento y quiera decir que nomás de esa manera se puede, a person that's gonna, tell you this is my way or the highway, no va a funcionar. So keep that in mind, guys. It's super important. The second thing that I want to talk to you guys about is embrace what you do because what you do matters. Abraza lo que haces porque lo que haces importa. It matters to God. It matters to your church, to your pastor, and it matters to the people in your church and the community around. Remember, we're here to serve our communities wherever you're coming from. I heard some people coming from Harlingen, some people from here, from Bronzeville, from Matamoros. Escuché gente que venía de aquí, de Bronzeville, de Matamoros, de Harlingen. Donde quiera que Dios os haya plantado, lo que hacemos importa. Le importa a Dios, es importante para la iglesia, para su pastor, es importante para la gente en la congregación y la gente en la comunidad. Porque una vez que hay una iglesia que sea próspera, la gente va a empezar a hablar. People are going to start talking. Not just because it's professional, not just because they have all these lights and all these things, because there's something different. No nomás porque son profesionales, pero porque hay algo diferente. Hay amor en ese lugar. Los frutos del Espíritu se pueden ver en ese lugar. So, I wanted to share this verse with you guys because it clearly says it, Even so, the body is not made up of one part, but many. And then we jump into verse 18, it says, but in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as he wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are as many parts, but one body. Quería compartir este versículo con ustedes. Ahora bien, en Corintios 12:14, dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. En realidad, dice el verso 18, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. So we're that small part of the body. Yeah, maybe we're the arm, maybe we're the legs, maybe we are a primary part of our church that helps us push things forward. A lo mejor somos una de las cosas más importantes de la iglesia. Que nos ayuda a transmitir ese mensaje más allá. But keep this in mind. Keep it in mind because of the same thing that I told you. Embrace what you're doing because it matters. It matters. Dios los ha puesto en ese lugar. Abracen lo que están haciendo porque importa. Importa. Dios permitió que cada quien tuviera sus talentos de una diferente área y eso es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. So hay que aprovecharlo y abrazarlo. And the third thing that I wanted to share was start where you are and with what you have. Inicia donde estás y con lo que tienes. This is huge. This is really, really important for me and for everybody. And I heard one person say this one time, and it just resounded in my mind. He's a very successful sound engineer from Westlaco, Abraham Martinez. Abraham Martinez, a very successful sound engineer from Westlaco. He's from here, from the valley, and he's been in so many places. He's done sound for Marcos Witt and recorded for him. And I just admire him so much. But one time I went to a workshop just like this. Una vez fui a un seminario así como este con el ingeniero Abraham Martínez y dijo esto. Y cuando lo dijo, yo dije, I need to write this down. This is so important because sometimes we get carried away with, we don't have that equipment or we can't do it like the big church because they have all this money or they have this budget. A veces nos limitamos nosotros mismos al decir, no lo puedo hacer de esa manera o no lo puedo hacer como la iglesia grande porque no tenemos eso. Recuerden, Dios nos ha puesto donde estamos por una razón y ahí es donde vamos a servir y ahí es donde vamos a hacer nuestro mejor. Para mí, cuando escuché eso era muy importante porque aquí voy a compartir unas imágenes. This was 2011 and 2012, more or less. This is the first console that I actually started mixing in. Esta es la primera consola en la que
comencé a mezclar aquí, de hecho, y esta es esta iglesia. Pueden ver, no había nada en el escenario. Aquí estaba yo arriba de una escalera. Iba a ser un evento de jóvenes. It was going to be a youth event. And we were trying to make the sanctuary a little darker, but we didn't want to have it completely black. Lo queríamos hacer un poquito más oscuro, pero no lo queríamos tener completamente oscuro. No teníamos las luces que tenemos ahora que nos ayudan a hacerlo dim. So, creative, sean creativos. Pusimos butcher paper aquí en los grandes. Hicimos algo un poquito más íntimo para los jóvenes y funcionó. It worked, you know. So that's what I'm talking about when I say start where you're at and with what you have. Eso es lo que me refiero cuando digo comienza donde estás y con lo que tienes. Es súper, súper importante porque después he escuchado a gente también a veces decir, if you want to do it that way, well, we need to buy all this equipment. I've heard people say that, you know. He escuchado a gente decir, si quieres hacerlo de esta manera, bueno, necesitamos esto, esto y esto y esto. Y no estoy en desacuerdo. I'm not disagreeing. There's certain things that you just can't do without having certain gear. You need to have it. Hay ciertas cosas que tienes que tener a veces si quieres hacer algo de una manera, pero no siempre va a ser el caso. Puedes ser creativo, puedes averiguar cómo hacerlo y hacer tu research, pedirle a Dios ese talento, esa creatividad que nos ha dado y es allí cuando comienza a ser un problema, cuando empezamos a verlo de esa manera, porque no estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos ha puesto. We're not being good stewards of what God has placed in our hands. God has placed that small console in our hands and He said, hey, this is what I've got for you. Él ha puesto esa consola pequeña, era una consola creo como de 12 canales, análoga, nada, o sea, bien limitado lo que se podía hacer. And yes, people would ask me, hey, I need to do this, I need to do that. I can't do it with this mixer, but you know what, I'm going to try. Voy a intentarlo. Y de eso es lo que se trata. Eso era todo lo que tenía. Sí, realmente es súper importante estas cosas. Voy a entrar ya en audio, en algo un poquito más técnico. Y para que sepan, es un poquito más práctico que técnico. It's a little more practical than technical. I want to just touch base on certain different things. There might be different level of people. A lot of people might know a lot about audio here, or some are just beginners. So I want to just keep it practical instead of being very technical. So same thing, purpose. What's the purpose of the audio? You know, the purpose of sound system is to reinforce the audio and ensure the proper balanced distribution throughout the congregation. El propósito del sistema del sonido es reforzar el audio y distribuirlo de una manera balanceada a la congregación. Notice I underlined reinforce. Vean que subrayé reforzar. Eso es súper, súper importante porque hay lugares donde el sonido está fuertísimo y eso no es el propósito del sonido. El propósito del sonido, en mi opinión, es reforzar lo que tiene que llegar. So, por ejemplo, sonar natural, como si una persona está al lado de ti. Like if a person's right next to you, you know, reinforce it. Don't blast it. Don't try to, you know, make it super loud. Obviously, there's times for that outside. There's a concert or whatever. But it's really important to keep in mind the audio levels inside your church. Es muy importante que se tomen en cuenta los niveles de sonido dentro de su iglesia. This is a SPL level chart from OSHA. And it shows the max time of exposure that a person can have at a certain level before they can start experiencing hearing loss. Esta nos muestra la presión del sonido y es un, ¿cómo se dice? Chart, perdón. Una gráfica, gracias. Por OSHA, una organización de Estados Unidos, que nos muestra qué tanto tiempo puede una persona estar a ciertos niveles de sonido antes de empezar a perder el oído. So, pueden ver que si estás dentro de 105, nuestros servicios usualmente, mayoría a lo mejor son de 2 horas, ¿verdad? Most of the people have services for 2 hours. So if you're at 105, you're pretty much already risking that if you're hitting your system on that. Si estás en 105, ya a lo mejor estás corriendo un riesgo en tu iglesia, porque los servicios duran como a veces 2 horas. So es importante mantener eso en mente. ¿Cómo podemos controlar esto? ¿Cómo podemos saber? How can we measure this? There's different ways. There's very professional microphones and systems that you can purchase. We've all got smartphones now. Go look for a dB meter, look for an SPL meter. There's a lot, very helpful. Hay muchos en los celulares ahora. No son muy
súper detallados o específicos, pero mínimo les va a dar una idea qué nivel están y entonces pueden ayudar esto a su congregación. ¿Tienen alguna pregunta? You guys have any questions so far? No? Perfect. So, how do we control that? That's one of the biggest things. Well, man, it's just loud. It's just the way it is. I already brought everything down. Sometimes the guys are mixing. A veces los chavos están controlando el sonido aquí. Me dicen, bro, ya le bajé todo afuera. I already brought it all the way down, and it still sounds loud. Because there's amps, because there's drums, because there's all these other things. That's where the other point that I gave earlier comes in, love. You know, that relationship that you built with your worship team. Ahí es donde lo que dije hace rato viene a hacer efecto. El amor, como la relación que tenemos con nuestro equipo de alabanza, con el pastor, es ir con ellos, decir, hey, you know, it's a little too loud, man, like, I can't control it out there. Hey, man, está un poquito muy fuerte tu ampli, porfa, bájale un poquito y acá te le subimos un poquito más. So, puse varias cositas aquí que podemos tener en mente. Batería, obviamente ese va a ser el número uno, ¿verdad? It's usually everybody's problem, the drum set. Va a ser el problema número uno, la batería. A lot of people enclose it. Mucha gente la pone detrás de un plexiglass, algún vidrio o algo por el estilo. Eso es lo que hicimos aquí en este lugar. One thing that I want to point out in that, una cosa que quiero decir acerca de eso es de que he visto muchas personas que le ponen nada más el plexiglass que venden. Está bien. Sí ayuda a minimizar el sonido. Muchas veces las personas nada más ponen el plexiglass y le ponen enfrentito de una pared. So, está la pared, la batería, el plexiglass. Porque lo que está pasando es de que sí está ayudando un poquito a que no, a lo mejor entre al micrófono que está enfrente. It's probably helping if you just put that and it's not directly going into the mic of the singer that's standing right in front. But what's also happening is that drum set is bouncing that sound back to the wall and then still up through, you know, whatever cracks it has. Now, I'm not saying go and close all your drums. No les estoy diciendo tapen todas sus baterías, pero sí es algo que tener en mente. Y una vez más, trabajar con lo que tenemos y el presupuesto. Porque todos van a ir a la iglesia y le van a decir, pastor, necesitamos comprar esta. Everybody's going to go back to your pastors and tell them, hey, pastor, we need to buy this. And we need to, you know, spend $1,000 on this, whatever. So, tengan eso en mente. Lo que nosotros hemos hecho aquí, y ahorita después vamos de hecho a tomar un pequeño tour. We're going to take a little tour afterwards so you guys can see everything if you guys have any questions. Pero lo que nosotros hemos hecho aquí es que sí la tapamos. Nos tomó un tiempo llegar ahí por el presupuesto y todo, pero finalmente lo pudimos hacer y pusimos foam. Lo van a ver ahí a los lados, hay foam para que absorba el sonido y no rebote ahí adentro, porque si no el baterista también se va a volver loco ahí adentro. So we put some foam in there to absorb that sound, and that's really helped a lot. It's really minimized the sound a lot on stage. A second thing that you can do is amplifiers. Amplifiers are huge. You know, the guitarist comes in and it's all about tone. I get it. There's probably some guitar players here. You know, I need to have this certain volume because the tone is just perfect. Todo se trata del tono. A lo mejor hay guitarristas aquí y dicen es que tiene que estar en este volumen porque el tono tiene que tener ese tono cuando lo tengo en este volumen. And it's understandable, es entendible. Pero podemos hacer cosas aún en eso. Acá están nuestros amplificadores de los guitarristas y como pueden ver están volteados hacia la parte de la pared y de qué lado tienen un foam también. So we have the guitar amps over here and they're facing the wall. They have some foam as well to help absorb that sound. So I still tell them, you know, let's try to be careful. Hay que ser como quiera un poquito cuidadosos con el volumen, pero eso es lo que pueden hacer. Hay lugares, he estado en iglesias donde la gente los pone en otro cuarto. I would love to do that here, but we just don't have that ability. There's places where people just put them in another room and they just put it over there. They mic it up and crank it up as much as you want, man. You know, go knock yourself out. But that's not always an option. No es siempre una opción. No es una opción para nosotros aquí, so no podemos hacer eso. Pero es algo que también pueden considerar, correr una caja directa hasta donde está y conectarlo de esa manera. And then the last thing, the stage monitors. Los monitores de piso, o los monitores, aquí en este caso están colgados, no son de piso, pero esa es la última cosa, mantener ese nivel. Pero todo comienza con la batería. It all starts with the drums. You know, if you have the drums blasting right behind the choir, the lead singers are going to tell you, you know, I can't hear, man. Like you have to, you know, you just have to help them out that way because that's what they're doing.
So tienes que ayudarlos también. Si tienes la batería atrásito del cantante y el cantante no lo puede escuchar, pues entonces, son a lo mejor quizás una orden que pueden tomar en cuestión de eso cuando quizás en sus iglesias empiecen a hacerlo, pensar en eso. ¿Dónde están los monitores? La otra opción es monitores de oído. Muchas de las consolas que hay en muchas de las iglesias ahora tienen muchas salidas y son digitales, a veces hasta controlarlas con sus teléfonos. Eso es lo más práctico. A lot of the consoles nowadays have a lot of outputs and you can control them with your phone, set them up and have headphones for everybody. That's what we have here, es lo que tenemos aquí. Todos los músicos tienen sus monitores de oído, el baterista, el pianista, bajista, los guitarristas, todo. Y nada más los puros cantantes por los monitores. So eso ayuda entonces un poquito más en esa área. No, también no olvidando que ayuda a feedback. It helps a lot with feedback too. So you have a lower stage volume, so less feedback possibilities. No se brisea mucho el micrófono porque obviamente el nivel de sonido en el escenario está un poquito más abajo. So les va a ayudar también en ese aspecto. So, speaking of feedback, hablando de feedback, quería hablar un poquito acerca de micrófonos. Este es un principio que pueden tener en mente siempre que estén haciendo algo con los micrófonos. This is something you guys can have in mind every single time you're doing something with microphones. And actually, I'm going to mute one of these mics because I'm hearing myself a lot. Can you guys hear me all right? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. But I have these other ones on that might be causing issues too. Okay. Este es un micrófono con un patrón, a polar pattern that is called cardioid. Se llama cardioid el patrón. Es como este micrófono. ¿Qué es lo que significa? Que el micrófono va a recibir la mayor señal. Haz de cuenta que el micrófono está aquí, de aquí de enfrente. Y conforme va a los lados, se va minimizando, ¿verdad? Y cuando está atrás, podemos ver que no recibe nada de sonido. So, tener eso en mente, a lo mejor cuando estamos colocando un monitor, tenemos un micrófono cardioid, vamos a poner el micrófono allí, porque entonces el sonido va a estar directamente en el lugar donde no, ¿verdad? No lo vamos a poner a un lado, porque aquí como quiera está agarrando un poquito. I'm not going to put it off to the side, because it's still getting a little bit of that sound, so that can help you minimize that feedback. And I'm just going over 3 different polar patterns. There's several different ones. Nomás voy a tocar en 3 patrones, pero hay varios. This is another one, supercardioid. This one has a little more towards the front, a little less on the sides, but it has also a little bit in the back. So it picks up a little bit on the back. And that's just from what I heard in a workshop, de lo que escuché en un seminario también. Eso simplemente, la razón por eso es porque lo que hacen es que el diafragma, the diaphragm inside of it, they squeeze it a little bit so it allows for more from the front, and then it just kind of naturally gets a little bit from the back. So if we have a mic like that, where would you place the monitor? Off to the side, right? Si tenemos un micrófono como ese, ¿dónde pondríamos el monitor? Pues a una orilla, no atrás, porque también va a recoger un poquito, ¿verdad? So, a couple of things to keep in mind, or even like if you say, okay, I have them placed there, los tengo en un lugar específico, nosotros los tenemos arriba, that's all we can do, we can't move them. So, bueno, entonces vamos a considerar eso cuando compremos micrófonos, qué tipo de micrófono, qué patrón tiene, para poder entonces eso ayudarnos un poquito a minimizarlo. El último es un omnidirectional mic, which is this one right here. It's a lot harder to work with. Es mucho más difícil de trabajar con él porque prácticamente lo que está haciendo es que está agarrando sonido de todas partes. So, that's just a couple of things to consider. Son unas cosas que considerar en cuanto a los patrones de sonido en los micrófonos. Y una última cosa que, bueno, 2 cosas que quiero hacer. Quiero hacer un ejemplo de un track que tenemos por aquí. Se los voy a mostrar. Si me puedo conectar. Voy a ponerles un audio que grabamos aquí en la iglesia y vamos a hacer una mezcla muy rápida. Can you, that laptop right over there, that one, is it, can you just verify it's connected to the Wi-Fi?
Perdón. Yeah? Okay. Do me a favor. Go ahead and put play right now, and then I'm going to ask you to pause it and then just rewind it a little bit back to where it's at, and then we can just go like that, because I can't control it for some reason. No, un poquito de fallas técnicas, no la puedo controlar por alguna razón. Solo vamos a hacer así. Nuestro Dios, Padre, te exaltamos con nuestro corazón, Señor. Okay, pause it and then rewind it a little bit right before she starts talking. I want to show you guys, this is like the intro of one of their services, and I want to talk a little bit about the levels and about everything in general. A lot of times we go to a place and we can't really, like in this case, the service is about to start, lead singer is in the front, and she's about to start saying something, so naturally, what are you going to do? En este caso, el servicio va a comenzar, va a dar un inicio, el líder principal va a empezar a hablar, a dar la bienvenida a las personas. So, naturalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenerlos a ellos un poquito más fuerte, ¿verdad? Porque a veces ¿qué es lo que pasa? Es de que empieza el servicio y la persona quiere decir algo, quiere ministrar a las personas bienvenidos y eso, y la gente ni cuenta se dio lo que dijo porque no se alcanzó a escuchar, ¿verdad? So, cositas así es importante tener en mente para que sea, recuerden, más claro y más definido. Ese era el propósito, ¿verdad? So that way it can be a little more clear and more defined. So it's important to do that. Let's try it one more time. Okay. It's about to start. That's our intro video. So you guys are here. I'm going to do the bad example. You can just let it roll. And I'm going to put her volume down of the lead singer. And then you guys are going to hear the big difference. Here it comes. Buenos días. Corazón, queremos ver tu gloria aquí. So in the beginning, I don't know if you guys were able to tell, but you could hear her, but you could hear her inside. It was kind of like a little muffled, right? Because she was in the monitors, and that was fine, but she wasn't really being portrayed out here. And so usually that'll happen, right? You have the monitors on already. It's on pre-fade, so it doesn't matter what you do outside, and the inside is still going to work. Adentro todavía se va a escuchar. So se escuchó adentro, pero afuera no se escuchó. Todo lo demás se escuchaba bien padre, batería, guitarras, el ritmo, todo. Pero eso no se escuchaba bien. So, esa es una cosa a considerar. You can put it back to the start of that song, and I'm going to do it again. Lo voy a poner otra vez y empezarlo y hacerlo un poquito mejor. Es algo a considerar cuando estamos haciendo el sonido. ¿Qué son los puntos primordiales de enfoque en ese canto o en lo que está pasando en ese momento? What's the main thing that's happening at this moment? You know, there is a welcome, so we need to hear her naturally. Everybody else needs to be a little bit lower, and we need to be able to hear what she's about to say, what he's about to say, versus anything else. Tenemos que escuchar bien lo que va a decir la persona que va a dar la bienvenida antes de todo lo demás. Otro ejemplo, hay un solo de una guitarra. You know, va a entrar una guitarra, so en ese momento no hay nada más. Sí, pero todo lo más es respaldo. Lo que nosotros hacemos, usualmente yo lo acostumbro a hacer, es va a entrar un solo de guitarra, aparte que el guitarrista tiene su pedal y puede subir volumen, yo le doy un poquito más también. Porque eso es lo que está brillando en ese momento de la canción, right? That's what's coming out in that moment of the song. So bring it out and you know, let it shine at that point. Do we have it already? Buenos días, feliz año a todos, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Quiere estar de pie en esta hora? Vamos a cantarle a nuestro Dios. Padre, te exaltamos con nuestro corazón, Señor. Queremos rendirte nuestra alabanza a ti hoy, Dios.
Dios. Te pedimos, Señor, que abras los cielos sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Padre. Estamos listos. Now we can settle down. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser, queremos ver. So, es un ejemplo muy práctico. Espero puedan entender simplemente el concepto, the concept, not how everything else sounds. Eso es secundario. Como todo lo demás se escucha es secundario. Really, the main point of what's happening, qué es lo que está pasando en ese momento y qué es lo que tenemos que sacar adelante es importante. Eso es todo lo que tengo de sonido. Me gustaría que tomáramos un break. That's all I have for now for sound. I would like to take a break because I know you guys have probably been already sitting there for a little while. So feel free to go over to the back. There's waters, there is snacks and whatnot. If you guys have any questions as well, feel free. This is the time that we can, chat or whatnot. So. De los snacks por allá, tomamos un break, estirado un poquito. Vamos a dar inicio una vez más. Y vamos a hablar acerca de proyección lo primero. Pero sí, otra vez decirles, al final, si no se apuntaron, no hicieron sign in, if you guys didn't sign in, make sure you guys sign in, asegúrense de apuntarse y simplemente para mantenernos en contacto y poder nosotros contactarlos a un futuro, o si ustedes gustan contactarnos a nosotros. Vamos a entrar en proyección y igual, vamos a comenzar una vez más con el propósito. El propósito de la proyección, como lo tengo yo, el propósito de la proyección es reforzar el mensaje. Noten que siempre es reforzar, porque siento que estas áreas no son lo primordial es el mensaje. Eso es lo más importante. Note that it always says reinforce, because we're just reinforcing. We're just kind of like the support, the backup, the behind the scenes. The most important thing is the message that is being said or preached. El propósito de la proyección es reforzar el mensaje, ya sea de una canción o algún versículo, para que la congregación se pueda conectar con el tema, ya sea la canción que se está cantando o lo que el pastor está predicando. The sole purpose of projection is to reinforce the message of a song or a scripture so that the congregation can connect with the theme or whatever is being either preached or anything that they're singing, anything like that. And the first thing I want to go over about projection is fonts. Fonts is huge, and I'm going to show you a couple of examples, but the biggest thing here is the sans serif font versus the serif font. Maybe some of you guys are designers, a lo mejor quizás uno de ustedes son diseñadores y conocen un poquito de esto, pero prácticamente los tipos de letra o fondos, creo que se dice en español, es importante. We've got the sans serif and the serif. El serif es prácticamente lo que significa serif, es los extras que tiene el font, ¿verdad? Esos angulitos en las esquinas. And sans serif significa nada más sin. So sans es sin el serif. So without the serif. So sans serif versus serif. I personally feel, and a lot of people agree with this, that a sans serif font looks a lot neater on a screen. Serif font would be more like a type and something more formal or something like that. So I would highly recommend for you guys to switch over to sans serif font versus a serif font. I have a couple of examples here, and tengo unos cuantos ejemplos aquí para ustedes de diferentes tipos de fondo. Aquí podemos ver el sans serif y el serif también, pero aparte podemos ver estos otros como letra cursiva, cursive letters, or kind of like childish type Crayola. That's something I would highly recommend against. Es algo que realmente recomendaría que no usáramos. A lot of times I see this in screens and it's just not professional, one, but most importantly, it doesn't allow people to connect as clean. It's a lot harder to read this than to read that. Es mucho más difícil leer esto que leer esto. Una, que no es profesional, no se ve profesional. Dos, que pues simplemente no ayuda a conectar. Y recuerden, la visión y el propósito es conectar a la congregación con esto para que puedan saber qué es lo que está pasando acá arriba. Y eso es súper importante, poder ayudar a la congregación a conectarse. La otra cosa que quiero hablar es la composición de las canciones. Cómo lo usamos en el proyector, cómo se está viendo y cosas así. The next thing I want to talk about is composition.
Composition is super important as well, so that it allows the eye to visually see it and follow along with what's happening on the song or the actual message. Here's an example of a song. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher. You know, this is, in my opinion, a little too much for this screen. En mi opinión, aquí está una canción, mi Dios es grande. Para mi opinión es mucho lo que hay en esta pantalla. La gente se pierde, no alcanza a leer muy bien y lo que quieres hacer, what we want to do is have a point of reference, tener un punto de referencia donde la gente pueda nada más voltear arriba y si no se sabe esa letra, voltear, ver y saber, ya, encontrarlo rápidamente. So, es mucho más fácil dividirlo, ¿verdad? Our God is greater, our God is stronger, God, you're higher. So, pretty much what we did is we split that into two. Prácticamente lo que hacemos es que lo dividimos en dos. Es más trabajo para la persona que está allá, pero y usualmente no les gusta, pero es súper importante. Y recuerden lo que dije al principio, abraza lo que estás haciendo. Embrace what you're doing. It's not just because you're clicking a button. No es nada más porque estás apretándole un botón. Estás ahí porque estás sirviéndole a la comunidad, a la iglesia que está aquí. You're here serving the people, right? You're serving God, but you're serving people too. And that's really important. The next thing I want to say about that is we split it. Lo separamos, but we also have a repetition in the bottom. It's a huge pet peeve for me. Para mí eso es soy muy detallado con eso. Personalmente no me gusta que las palabras se repitan. Si va a ser our God, no hay necesidad que esté dos veces. Creo que la congregación puede verlo y conectarse. I think the congregation can see it and connect. So we change it to our God, our God. I've seen this too. I personally don't like that either. So, ¿para qué le ponemos dos veces? Simplemente se va a repetir, so ponlo y la gente se va a conectar. Lo que importa es lo visual. So, take it off. Just leave it. No punctuations, no lines, none of that. My personal recommendation is what I believe looks nicer and I feel that people can connect with. Es mi opinión personal y lo que yo pienso que la gente se puede conectar mucho más fácil al momento de una canción. Si ustedes lo quieren aplicar o quieren pensar en eso, meditarlo, platicarlo con su pastor, creo que a veces ayuda un poquito más a que fluya la canción un poquito más. So, otra cosa importante en esto es el tiempo, the timing of how soon you're changing, qué tan rápido las están cambiando. Si esta canción la estuviéramos cantando, lo que yo les recomiendo a los chavos es cuando estemos en la penúltima o última letra, once we're like in the last line, change it. The eyes, the mind, the way we think, we just kind of read through and we're already connected. And so if you change it at the moment that the worship team is singing this, si lo cambias al momento que el equipo de alabanza está cantando esto, ya estás tarde. La gente ya entró tarde. Si hay un miembro nuevo, no se va a poder conectar. They're not going to know the song. Si hay alguien que no sabe la canción, no lo va a poder hacer. So, eso es súper importante. Regresamos a la repetición. I believe, creo en ti, Cristo, right? We don't need to repeat that. The people don't need to see that up there. La gente no se va a conectar a veces con eso. Va a ser un poquito más difícil. So, no lo hagan. No hagan eso tampoco. I believe in you. Just like that. I believe. Creo en ti. Esto es mucho más fácil que la gente se conecte a esto o esto, ¿verdad? Mucho más fácil. So, considérenlo, platíquenlo con sus pastores, piénsenlo. Siento que es algo que es súper importante en cuestión de la proyección. Un ejemplo en español, nada más para que las personas de español, te doy gloria a ti, Jesús. Y luego todavía le ponemos la repetición, ¿verdad? Porque se va a repetir. No, te doy gloria a ti, Jesús. Mucho más fácil para que la congregación se conecte. Mucho más fácil. Another thing, very important. Otra cosa muy importante, background selection. La selección de los backgrounds de fondo. Muy importante, dependiendo de la canción. Y tomo pausa para decirles, en nuestra página de YouTube hay un video donde muestra recursos gratis. No sé cuántos nos siguen en YouTube, pero si no se pueden suscribir a YouTube, búsquenlo como Day One Productions o Day One Pro. Lo van a encontrar. Hay un video donde da como 5 links
que hay diferentes páginas disponibles donde hay cada mes backgrounds gratis que pueden bajar. So vayan a ver eso si les sirve para que tengan más selección, more selection. Go to our YouTube page. There's a video that shows you 5 different websites where you can download free links every month and you can make your selection grow. So that is an example of a horrible background to use for that song. Maybe in general in church, just stay away from it. A lo mejor en general en la iglesia es un ejemplo muy malo el usar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es una canción, un poquito más suave. Como que ese respaldo no va, ¿verdad? Y como que hay mucho pasando. Acá está la congregación tratando de concentrarse y hay líneas y todo. A lo mejor para unos jóvenes está bien, para un canto de juvenil o un culto de jóvenes, maybe for a youth service is perfect, but for this specific song, and I think the congregation in general, it's probably not the best thing to do. That's something that's going to look a lot neater. It's going to be cleaner. Es algo que va a estar un poquito más. Y noten que lo que está pasando aquí, que hace eso. Lo hice a propósito porque quería mostrarles eso también. Asegúrense de que cuando bajen un background, make sure that when you get a background, it's really looping and it's not popping. It's a huge thing as well, because what do you have? You have people over here worshiping, tienen a esas personas adorando acá y abren su ojo y de repente ¡pah! Hay algo acá en la pantalla. ¡Pah! Cada 4 segundos ¡pah! Está la cosa aquí. So every 4 seconds a person opens their eyes and there's something over there on that side of the screen that's just kind of taking them away from the focus. Remember? The focus. It's all about what's happening up here. So make sure that when you get one, you check the background and make sure it's smooth throughout the way from start to beginning and it's seamless. Asegúrense que cuando bajen un video o algo, se aseguren que no sea algo que va a estar haciendo eso y de principio a fin es como si ni siquiera hay nada más está corriendo para poder atacar esas áreas de distracción para la gente. So, let's go into lighting. Well, before we go into lighting, you guys have any questions? ¿Tienen alguna pregunta acerca de proyección? Go ahead. You know how... Actually, here, let me have you use this mic because we're also streaming so that people can hear you. Awesome. You know how in projection also you could put the black rectangles that everybody's using? Mm-hmm. I think that helps a lot with, it stands out the letters. And Absolutely. things like that. That is very, very true. And that is something that, like he said, it's being used a lot. And people usually put like 2 squares in the back. They try to limit things to like maybe just 2 lines, and they put just 2 squares. Lo que él decía es, hay algo que se está usando muy común ahora, y lo que pueden hacer es poner 2 cajas negras, no súper negras, a veces a lo mejor un poquito transparentes para que se vea, pero alcanza que resalte. Y me da gusto que tomaste en eso porque lleva a otro punto, outline y shadows. La sombra y el outline, lo de alrededor del texto es súper importante. Y me arrepiento de no haberlo hecho, lo hubiera podido mostrar sin el outline y sin el shadow. No se ve igual la canción. No sé si aquí lo pueden ver mejor. Tiene un outline negro alrededor y también una sombra muy pequeña. Es importante que ahí agreguen eso. Balanceado a lo que ustedes vean, no tengan una extremadamente fuerte ni nada, pero algo simple que les pueda ayudar a hacer eso. ¿Había otra pregunta? Was there another question? For a new church, digamos, when you're going to install them, what's better, TV or projector? Or is that just a matter of what you're using it for? It's a matter of preference, really, to be honest. I've seen a lot of churches now that they're doing TVs. One, it's more economical. It's a lot less maintenance, having to go buy bulbs and whatnot. Plus, TVs are getting very, very inexpensive. Su pregunta era si es mejor proyección o teles. La verdad es algo de preferencia. El lugar, obviamente, qué tan grande está también, y el presupuesto. Porque a veces es más fácil tener unas teles ya, o sea, no tienes que estarte preocupando de andar limpiando el proyector, andar cambiando el bulbo cuando se queme o cosas así, pero en mi opinión es asunto de preferencia. De hecho, es algo aquí localmente nosotros estamos tratando de hacer esa transición. Como les dije, trabaja donde estás y con lo que tienes. Work with what you have and where you're at. We are actually wanting to do that. We're wanting to put some screens instead of having the projector. So we want to put 2 TV screens to go ahead and get that.
but it's a matter of budgeting and everything, and so we're trying to work that out. So, yeah, great questions and comments on that. In PowerPoint, can we use the backgrounds that are moving? I believe you can. You need to set it up as a background. You need to set it up to start automatically. But I think it might be a little more complicated because you might need to add it to every single slide, and then that might cause a problem with file size, and then that could also cause your computer to crash because you've got huge file size. Su pregunta era en PowerPoint. Hay diferentes programas también para usar. Podemos tocar fondo en eso. La pregunta de él era si en PowerPoint se puede hacer un background así movible. Creo que sí se puede hacer. Personalmente no lo he usado específicamente para eso, pero creo que lo tienes que poner en cada una de las slides, y lo que eso puede causar es que el archivo se haga más grande y luego la computadora puede batallar un poquito más en leerlo. Pero hagan pruebas y chequen si eso es que funciona. Creo que funcionaría bien. También hay muchas, en esas mismas páginas que les dije, hay muchos, nomás lo que llaman still backgrounds, lo que son nomás fotos firmes, sin movimiento. Y eso también ayuda a que sea más creativo el área y más agradable al ojo. Pueden también ver esas opciones. Y comentaron acerca de los tipos de software, que hay tipos de aplicaciones. The types of software, we personally use Proposito. It's really become a standard. El Proposito se ha hecho un estándar en las iglesias. Usualmente es un programa, yo lo recomiendo bastante, y es súper usable para lo que están haciendo. Otros programas pueden ser como Easy Worship, Media Shout, o PowerPoint, como muchos lo tienen. A veces, como les dije, no hay el presupuesto y todo lo que tenemos es PowerPoint. Está bien, lo puedes hacer que funcione, y lo puedes hacer funcione también de una manera que no haya mucho distracción en la pantalla. Al poner las pantallas como dos, en doble, y te hacer todo en la pantalla principal, cuando le vas Go Live o Presentation Mode, automáticamente la manda para allá. O puedes cerrarla y cambiar de una a otra. También eso funciona. De eso se trata. Antes de que siga, y si alguien tiene un comentario, durante el break me dieron dos aportes súper importantes. Un pastor y un director de alabanza. El pastor me dijo, ¿verdad? Es importantísimo también poner atención cuando el pastor sube a predicar. A lo mejor estás terminando la predicación, o la administración, perdón, o la alabanza, y es tiempo que el pastor suba. Es sumamente importante que la persona que está haciendo sonido ponga atención en esos cambios. It's super important for that person to be watching all those cues. When pastor comes up, hey, it's pastor, man. He's the man. Es el pastor, es la persona encargada. Aquí es el que trae el mensaje. Asegúrate que estés listo para él. No tiene que hacerte seña ni nada. O sea, siempre estar poniendo mucha atención en cuestión de eso. Y la otra fue de un director de una alabanza. Me comentó, ¿verdad?, que en su iglesia a veces la gente está un poquito difícil que se acostumbren a los in-ears y cosas así. It's hard in their church for their worship team to get used to ears if they haven't been doing it like that for their whole life. It's just a big speaker right there just blasting them. Es muy importante también eso en la perspectiva del director de alabanza. Que la persona técnica, el persona del sonido o el director técnico tenga esa comunicación con el líder de alabanza, el director de la alabanza, y que él esté de acuerdo también. Porque aparte que estamos apoyando la visión de la iglesia, el director también tiene una visión para la banda y cómo quiere que el grupo de alabanza suene y todo. Esa comunicación, que siempre esté, that communication, to always have it, is super important. Make sure that your sound person is approaching everything as a worship member as well. Como miembro del grupo de alabanza, la persona del sonido siempre tiene que enfrentar todas las situaciones como si fuera un miembro del equipo de alabanza. De hecho, yo personalmente lo considero un miembro del grupo de alabanza, a la persona que está haciendo el sonido. Esos fueron dos aportes que me dieron, y súper importantes. Y también el director decía, es que yo quiero que sean in-ears y así. Bueno, eso es importante, porque ¿qué pasa? Es que de la cabeza del grupo de alabanza se está dirigiendo eso hacia ellos. Y esto es un poquito más acerca del liderazgo, pero el director les está diciendo a ellos, y no es algo que precisamente está viniendo de allá, porque usualmente al sonidista pues lo vas a tachar, ¿verdad?, de que él quiere hacer lo que él quiera. The sound person is just stubborn and they just want to do it their way, they don't know. But when you are in that agreement, cuando estás en esa unión con el director, hey, guess what? Both of you can push forward to that vision. Los dos pueden empujar hacia esa visión, hacia lo que quieren hacer.
y es más importante y es mucho más fácil que fluya todo. So, siempre es importante tener eso en mente también. So, eso era simplemente acerca del sonido, me regresé un poquito por eso. ¿Algo otro comentario que tengan antes de entrar a Iluminación o alguna otra pregunta en cuestión de proyección? O si salió una pregunta en sonido. Any question? Yes. Yeah, I subscribe to Motion Worship. Oh, here, sorry. Could you give him that mic, please? I subscribe to Motion Worship for our backgrounds, but do you know any other websites that we can pay and get really nice backgrounds and videos? Absolutely. There is another website, is a very popular one out there, and it's called Church Motion Graphics. CMG is a very, very popular one out there right now. And you know what? If you guys take one of the cards on your way out, any of those details, I totally forgot to put that into my sources. I was going to put it at the end of this presentation, and I didn't. But I can send you a bunch of links through email. If you guys email me or send me a message through Facebook, whatever, I can send you a couple of places that you guys can get that. Su pregunta era si hay algún otro lugar donde puede ir a comprar videos así de fondo o bajarlos. Y le dijo que sí, hay una que se llama Church Motion Graphics, y es súper popular ahorita. Cada mes, de hecho, tienen un paquete nuevo que sale. Y también, de hecho, esa es una de las que está en el video. Cada mes dan uno de esos videos totalmente gratis. So, eso les ayuda a tener más videos. Great question. Anybody else have a question? ¿Algo más? Yes. ¿La publicación? Church Motion Graphics. Church Motion Graphics. CMG.com. Esto más que nada viene siendo un comentario. This is more than anything, just a comment. When it comes to lighting and audio, visuals, if you know for a fact that you have the budget to do it, don't be afraid to invest, especially if it's a good program, for the reason being that those programs could eventually, become shared within the teams, within other like churches outside in your community as well. Like, for example, there's, in reference to the programs that they were talking about, the graphics, there's also another one. It's called sundaysocial.tv, and it's just $9 a month. And every month they send you, I believe it's 200 graphics or more, not only for the church, but also for social media, for sharing. So if anything, also in reference to what Gabriel was saying about working with the groups, it is super important to make sure that you know how to work with each person that is involved individually, because each person has, as he mentioned, a different vision. So therefore, when it comes to the visuals, when it comes to audio, learn everybody to their emotions to be able to be able to flow and be able to connect not only with them but also with the congregation, because when it comes to the overall thing, it's affecting the entire church, not just the praise and worship or just the congregation. It's everybody in complete. Absolutely. Thank you for that. That's great. Great input. ¿Algo otro comentario o pregunta? ¿No? Perfecto. Seguimos a lo próximo, que es la iluminación. Lighting. The purpose of lighting, to create a visual experience and transform the atmosphere in order for the congregation to be able to be comfortable and able to connect with the primary message. Crear una experiencia visual y una atmósfera donde la congregación esté cómoda y pueda conectarse, en el mensaje principal. Again, look at the outlines. Otra vez, vean lo que subrayé. Más que se vea padre, más que sea algo wow. Esto es importante, que la gente esté cómoda, que la gente se pueda conectar. This is the primary thing, that people are comfortable and people can connect to the message. It doesn't matter how many flashy lights you have. It doesn't matter, how great it looks. I think this is the most important thing. And talking about this, un poquito de la historia detrás de esto, aquí en nuestra congregación, vieron la foto que estaba hace rato, en el escenario no había nada de estas luces que están ahorita. La congregación estaba siempre prendida con las fluorescents. The congregation was just completely on all the time with fluorescent lights. It was a conversation that we started with the pastor. Fue una conversación que comenzamos con el pastor y dijimos, Pastor, I think it's going to be time for us to change a little bit on that. Creo que a lo mejor es tiempo que cambiemos un poquito eso. Para muchas
congregaciones, para muchos pastores a veces eso es un poquito difícil, ¿verdad? Porque simplemente conectarse o con lo oscuro, la gente piensa obviamente lo opuesto. No soy quien para meterme en ese detalle. I'm nobody to go in and say you should have your church dark or bright or whatever. That's totally up to you. And again, respecting what the pastor is saying. Otra vez, respetando lo que el pastor diga. Si el pastor dice que no, esa es la visión que él tiene y eso es lo que se va a hacer. Pero aquí en casa, el pastor dijo, estoy de acuerdo. Una de las cosas es de que si oscurecemos un poquito más el área donde la gente está sentada y hacemos un poquito más brillo acá arriba, pues como que la gente tiende más a ir a donde está la luz, right? So people can connect a little bit better with where the light is. We dim the house a little bit, have it a little bit lower, and have the main focus and the main point up here, because that's where everything's happening. So that's one point to consider. Es una cosa al hacer, pero no olvidando comfortable, no olvidando estar cómodo, comfortably. Don't forget about people being comfortable. The house is too light. You have some older people in your congregation. Their vision might not be the same as that young boy that's right next to you running the lights, right? So he needs to read his Bible because he doesn't have it on his phone. He's not used to that. So all those things need to be taken into consideration. Todas esas cosas tienen que considerarse, no olvidándose de lo que dice cómoda. La congregación tiene que estar cómoda porque, pues, ¿qué es lo que pasa? Es de que las luces están apagadas. Está esa persona de 60 años que no tiene la vista como el niño que está haciendo las luces, que tiene 15 años, ¿verdad? Y también no usa su celular para verla como el joven que quizás lo usa. Él usa su Biblia. So, eso se tiene que tomar en mente. De hecho, lo digo porque lo experimentamos aquí. En un tiempo bajábamos las luces un poquito más y donde está la consola, al otro lado, atrás de las cámaras, se sentaba una persona mayor de edad. Y una vez noté que sacó una lucecita que se traía de la casa y la puso. And it touched me and I'm like, man, eso no es justo. No es justo porque yo pienso que las luces deben de estar apagadas. There's this older gentleman sitting right behind the cameras, right by the booth, and he would bring his flashlight and he would shine it on the Bible. I'm like, this guy's trying to read the Bible. He's trying to connect to the message. Él está tratando de conectarse con el mensaje. So dije, no es justo. It's not fair. So we can't do that. Tampoco podemos hacer eso a la gente nada más porque queremos que esté más oscuro y así es como lo hacen Iglesia X o lo que sea. De hecho, tomando en ese tema, porque otra iglesia lo haga no significa que ustedes lo deben estar haciendo. Because another church does it doesn't mean that you guys need to do it as well. That's super important. A lot of times we're trying to imitate another church and whatnot. Be yourself. Be the vision that God has placed in your church. And in that way you're going to shine. Sean ustedes mismos, no traten de imitar a otra iglesia. Lo que vean aquí, llévenlo y apórtenlo y como lo puedan conectar. No precisamente tiene que ser así que es como se hacen las cosas. Eso no es el caso. Primary locations in use of lights, el lugar donde están las luces colocadas y el uso de ellas es importante. Voy a subir acá arriba para que vean cómo se viera, si podemos hacer el transmisión, cómo se viera si el pastor estuviera predicando aquí de esta manera. Se mira bien padre atrás, las luces y el stage, pero el pastor no se alcanza a ver, ¿verdad? It's a little hard to see the pastor. So if we then add some key lighting, some front lighting as well, then that helps a lot. I'm not sure I understand. I wasn't talking to you. So one of the things that you need to keep in mind, una de las cosas que tienen que tener en mente es cómo se ve lo primordial, el mensaje que se está dando aquí arriba. Sí se miraba bien bonito atrás todo cuando estaban estas luces apagadas y resaltaba más. Pero eso no es importante. Lo importante es el mensaje aquí que se está dando y cómo la gente se está conectando con el pastor. Right? That's super, super important. Si le quita un poquito, se mira más, a little bit faded, se mira más bajito allá atrás. No importa. Eso no es lo importante. Esto es lo importante, el mensaje. So, esa es una cosa súper, súper importante a decir. Tocando fondo, thanks, bro. Tocando en eso de las luces de enfrente. Cuando están considerando comprar luces para poner de frente, una de las cosas que tienen que considerar más es que sean de un color ya sea cálido o que sea blanco. A color that's white or warm white, or that you can change between those two. That's one of the biggest things that you need to consider when you're purchasing or you're thinking about lights in the front, or that give you that ability to be able to change that. One of the biggest things that I've seen
is that they'll purchase LED lighting and they'll use it as front lighting. And then you see the tones of colors in the faces of the people, and they look either too red or too green, and they look like Shrek, or they look like the devil, and so it looks kind of weird. So una de las cosas que he visto es que compran luces LED para poner enfrente y se miran, ya sea los colores de las caras se miran muy verdes, o muy blancos, o muy rojos, porque la mezcla entre esos colores no es ideal. Lo que tienen que considerar cuando van a comprar eso es que la luz le pueda dar esa opción. Aquí hay luces LED enfrente, también una combinación de las luces regulares. Estas luces LEDs específicamente tienen 6 colores, lo que le llaman hex pars. Esos son de 6 diferentes colores, no nomás es el rojo, verde y el azul, sino que también trae blanco, trae amber, que es como amarillito, y trae UV. So que eso nos da es la opción de ser más flexibles qué tono de color queremos. Las luces de LED usualmente van a traer nada más rojo, verde y azul. Pero esas traen esas 6 opciones. So nos da ese variable y esos diferentes tonos. These lights that we have here is a combination of LED lights as well as your conventional regular lights. These lights, though, the difference is that your regular LED lights are usually going to have just 3 colors, red, green, and blue. And with that, you can do mixtures. These lights have 6 colors. They have red, green, blue, white, amber, and UV. UV we're not using in the front, but it's there if we need it. And so what that allows us to do is allows us a higher mix of different colors that we can do and color temperatures, especially once you start going into video. That's another thing that I want to touch base on. But especially when you start going into video, that's also super, super important in terms of the front lighting. So before you start thinking about backlighting or how we want to design, also, or as you're thinking about that, also think about the front. Conforme están pensando en lo de atrás, en cómo se va a ver el escenario y todo esto, también piensen en lo de enfrente, cómo es que va a alumbrar a las personas, las caras, cómo es que eso se va a ver, porque también es sumamente importante. Nos pasó aquí a nosotros. It happened to us when we got so excited about lights. We're going to get lights and whatnot. So bunch of lights back there. And the next thing you know, Pastor's super dark. I was like, oh man, what are we going to do now? Nos pasó a nosotros. Nos emocionamos con las luces de atrás, el fondo, los colores, cómo se iba a ver y todo. Y pero cuando menos acordé, el pastor estaba bien oscuro o estaba un color diferente y dije, ups. So, entonces empezamos a considerar un poquito más. Nos hace falta todavía, regreso a lo mismo, trabaja donde estás y con lo que tienes. Nos falta un poquito más, queremos un poquito más de luz, especialmente para video. Pero vamos a llegar ahí. We're still missing a couple of lights up here in the front to be able to give a nice even color, especially for video. But I go back to the same thing, work where you're at and with what you have. And that's what we're doing. So as budget allows us, we're going to go ahead and do that. Preguntas. Yeah. Do you recommend ellipsoidal or Fresnel? A combination, actually. It depends on what you're looking to do. I love ellipsoidals, and there's a church here locally that I have some friends from that we are just recently doing that install of ellipsoidals, and it's pretty cool because what you can do is you can cut in different places, right? Lo que pregunto es que si recomiendo luces estilo, creo que se dice parnel o farnel en español, o luces, ¿cómo se dicen? Perdón, no sé el nombre específico en español, pero prácticamente son las luces que ven en un teatro, usualmente que puedes mover los shutters, lo que cierra la luz, y puedes hacer un cuadro si quieres, porque corta la luz. Le digo que depende del uso y de para qué lo están usando. En una iglesia que estoy haciendo una instalación aquí en Brownsville, de hecho ellos acaban de agarrar todo ellipsoidals para poder hacer eso, porque ellos específicamente lo que ellos querían atacar era de que no llegara la luz blanca hacia el escenario, porque le quita eso. So ellos dijeron, queremos poder cortarlo. Dijimos, ok, bueno, compra esta luz, eso es lo que te va a ayudar. So lo que hacemos con esa luz es de que está alumbrando a la persona al frente, pero una vez que la luz empieza a hacer lo que le dicen el bleed, once that light starts bleeding over to the wall, then what we can do is we can cut it. Podemos cortar esa luz para que no llegue y afecte el diseño que tienen atrás. So todo depende. Sometimes some people want an even wash on the stage, and that stage is huge or whatever. So they get, Fresnels because they're going to be smooth. A veces la gente nada más quiere que abarque toda una área. So agarran ese otro tipo de luces porque va a hacer expanderlo la luz y va a estar bien
igual en todas las áreas, especialmente en video. Si notan, aquí traje otra luz extra de este lado, porque al momento que me estoy moviendo hasta este lado en la cámara, se nota bastante la diferencia. Por eso traje otra luz para poder ayudar en eso en la cámara. But yeah, great question. Other questions? ¿Alguna otra pregunta o un comentario? No? The other thing that I want to talk about in lights is reflecting and absorbing lights and color combinations as well. I laid this out here to give an example of a very simple thing that you can do with color. This is just a white cloth that was put, as a matter of fact, this is just PVC pipe, and you'd use that to build it. You obviously would not want to put anything on top of it because it's not safe. Don't think that this is a truss. It's not a truss. But you just put a light in there, and you just light it up, and it looks kind of cool, right? Hice esto aquí para dar una demostración de cómo los colores o lo blanco va a hacer que refleje más la luz y lo opuesto con lo negro va a hacer que la absorba la luz y no se va a ver. Es simplemente pipas PVC con una tela blanca por arriba y una luz abajo y lo hace que se mire bien padre. Es un concepto que se hace con trussing, que se usa para montar luces y todo. Esto no es un truss, no vayan a usar esto y poner algo, no es confiable y no es seguro. Es contra la ley, de hecho. It's not safe. It's against the law. You know, you can get a lawsuit in your church, so do not do that. Do not put a light on this. This is not for that. It's just for the view. Nomás es para la vista, como se ve. Eso es algo. Y como pueden ver ahí atrás, y ahorita, como les dije, vamos a pasar a ver las áreas. Lo negro no está reflejando la luz, lo blanco sí lo está reflejando. Más hay luces abajo y lo que está pasando es que la luz simplemente se refleja a través de eso. Otra de las cosas que quería hablar es combinación de colores. Tenemos una proyección así de este tipo, pues vamos a tratar de igualarlo en el escenario, ¿verdad? Para que se mire todo muy parejo. Otro ejemplo es simplemente cambias el estilo conforme a esto. ¿Y qué ayuda? Es que ayuda a que todo también sea más transicional, más junto. It all just transitions together and the people are just kind of connecting. There's no disconnect. There's still that message, that worship connection. And then one last one, un último. So, any questions on that? No? Preguntas? Video. Video is the last thing I wanted to talk about. A couple of things to consider when you're doing video and you're doing, especially live stream. A lot of people are live streaming nowadays, YouTube, Facebook. It allows you, gives you that platform, and it's awesome. Es súper padre que el video ahora podemos hacer stream. Hace algunos años el pastor nos decía, quiero hacer stream, pero nos es extremadamente caro. Ahora gratis lo hacemos, ¿verdad? Y pues qué mejor que podemos alcanzar a más personas. Pero también tener excelencia en eso es importante. Also having excellence in that is important. And so 3 things to consider really whenever you're doing streaming is audio, lighting, and your internet speed for sure. Y prácticamente estas 3 cosas son las que consideramos: audio, iluminación y la velocidad del internet. Tienen que asegurarse que el audio sea un audio que sea claro y definido, precisamente que si es posible que salga la conexión directa de la consola hacia la cámara. Muchas personas lo están haciendo con el celular y dicen, pues ¿cómo le hago para conectarlo? No se puede. Hay muchos adaptadores, de hecho, que se pueden usar para eso. There's a lot of adapters. A lot of people are doing it with their mobile phones, and there's adapters that we can do. I would have loved to bring it, and I'm sorry I didn't bring it either. But there's a little adapter called iRig. iRig se llama un adaptadorcito. Lo venden en cualquier casa de música. Lo conectas hacia ese conecta a tu teléfono y estás transmitiendo una señal de audio directa de la consola y lo puedes mandar por un auxiliar o algo por el estilo. Si es el celular, todo lo que tiene, no tiene una cámara profesional o algo así, con eso se puede hacer, no hay ningún problema. Iluminación es otra, lo que acabamos de hablar. Lighting is another thing. Your front lighting, very, very, very important. Make sure, try to do it as smooth as possible so that it can look nice and even. We personally have that struggle. If you go to our Facebook page, you'll see that Pastor walks a little bit further back. He goes into shadows. El pastor se va un poquito más hacia atrás, se mete a una sombra y se mira un poquito más oscuro. Pero como les dije, estamos trabajando con lo que tenemos y con el presupuesto que hay, y conforme eso nos permita, vamos a ir agregando más para que todo esté muy bien y más profesional.
Y lo último es internet, el internet. The last thing is internet speeds. We personally here don't have a super high speed internet. Our upload is 10 megabytes, and that's working for us. Actually, Facebook has a cap, and their max that you can upload at is, I think, 4 megabytes. So that gives us enough. So una de las cosas es la velocidad del internet. Nosotros aquí personalmente tenemos 10 megas de subida. Eso es muy importante. La subida es la que interesa, no la bajada. A lo mejor la bajada para otras cosas en la iglesia, pero lo que sube es lo que importa. The upload speeds are the ones that matter in this case. Facebook tiene un límite de 4 megas que te permite, creo que si le empiezas a mandar un poquito más, empieza a ver un poco raro o algo así, pero 10 usualmente es suficiente. Tienes 4 y otras personas que tienen el internet en la iglesia, pues entonces puedes trabajar con eso. Y eso es un poquito más fácil. Yes, go ahead. In the audio, do you recommend in the mixer using matrices or a bus end? Great question, and it's again preference. Su pregunta es si en el audio le recomiendo que haga un matrix, lo que se llama un matrix o un bus, un auxiliar de sonido. Depende obviamente de la consola. Si tiene una consola digital les va a permitir hacer, no todas, pero mayoría, un matrix. Y lo que el matrix te permite es mandar una señal de otras señales. I personally have a combination of both. Yo personalmente tengo una combinación de los dos, un auxiliar y un matrix. En la consola que nosotros tenemos, somos afortunados y bendecidos de poder hacer eso. Solo lo que hago es que mando la señal directa de front of house. Los mains are going to the matrix. And then on top of that, I also have a sub that I send only pastor, piano, because they're the most important things in our end. So pastor being nice and loud. So pastor's always going to be overpowering that. And then I'm sending that aux to the matrix as well. So I'm sending both the main and the aux. So prácticamente, y es una pregunta un poquito más técnica, pero prácticamente su pregunta es esa. Y le digo, yo tengo una combinación de los dos. Mando la señal de los mains, so lo que estamos escuchando aquí en casa, lo mando a el matrix. Y luego tengo un auxiliar que mando al pastor y el efecto, actually that too. I send the effect from pastor because I don't want to have too much effect here, but I don't want it to sound really dry online. I want it to sound a little bit more like a room kind of feel. So, en eso le mando al pastor al auxiliar y el auxiliar al matrix. So lo tengo los dos, del matrix y del auxiliar. Pero lo que yo hago en el auxiliar es de que mando al pastor para que él siempre esté sobre todo. So está mandando, como quien dice, doble la señal, porque ya se está mandando del main, pero del auxiliar. Más aparte, mando el efecto al auxiliar y eso ayuda a que haya más efecto en el stream y no aquí, porque luego aquí se va a escuchar un chorro de efecto y se va a escuchar un poquito raro. It's going to sound a little weird if I had too much effect in this room because you just want to hear it. But people that are home or people that are watching on their phones or anywhere, they want to have that feel of a room, you know? La gente que está en casa o en cualquier otro lugar quiere poder escucharlo como si está aquí en el cuarto. So le agrego un poquito más de efecto al auxiliar y el auxiliar no está aquí, nomás está en el matrix y nomás está en el broadcast. So eso está permitiéndome hacer eso. Great question, una excelente pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? I got something. Yes, of course. Go ahead. All right. Okay, so when you talked about live streaming, like you said, work with what you have and, you know, do the best you can, which that was amazing what you did. It's just what we use at our church. We're in the business of moving up, having everything a little, you know, advancing. But we started with, you talked about the iRig. Very innovative, very. We use the app Switcher. I'm not sure if anybody's heard of that. I can show you here really quick. That way, let's see. And it's amazing because you can use PNG graphics and you can send it to the switcher. That way, it can look a little bit more, but you can use it just as is. So let me show you a little bit. So this is Switcher for everyone to see. So we use our own graphics. So on Wednesdays, we use our own podcast, but we make our own videos, or you can go through those motion pictures. So let me show everyone first.
So that's our church, Worship Ministries Church, and you see how we use our graphics before going into our live streaming. So let me show you real quick. So that's our intro. Oh, that's And cool. it has no, sound. It's just we raise up the volume from the, aux, from the main. We connect the iRig to the input of the earphones right in here, and you get every sound that you get from the praise and worship into here, and you get to control that. The iRig, if you have the iRig has its own volume, so you get to control it, and it also has where you can hook up your own earphones, so that you can hear what the live streaming people are listening, and instead of what you're seeing physically. So it has two ways. So the iRig connects here, and then the iRig connect. It's like a, what is that you said? Compatible or to your whatever brand, Behringer, whatever mixer you have, into the earphone slot that you have on the program. So that's what it is, and it's really great. You just press record, you're in there. Let me see. So there you go. So you just press record and you're there. So there you go. Press record and you're there. So they have the Pro and they have the Lit, which is the free. I use the free. It's simple, fast. It is free. That's it. You get to go. Yeah. And the audio is really great. It sounds really good. So yeah, and I have another thing that we do when you talked about visuals and kind of that psychology part of that. When pastor's preaching, it's great because it sounds really clear. We also put like a small instrumental melody when pastor's preaching, but it's so soft where you don't know it's there, but it's there. But it really brings to life what the pastor's preaching, and he can go on 45 minutes, and people just comment, under the live streaming. They're like, wow, so amazing. I don't know, it was so, people are very intrigued. Also, what we do, we put one mic, creative, like you said, work with what you have. We put one mic towards the congregation, so when they're clapping, the people in live, hear other people clapping while pastor's preaching, and people are just like, wow, so amazing. People get more intrigued. Before, we only had the switcher and we only had the live. We had a little bit few comments here and there, but once we started miking people clapping and music in the background, gosh, we had people from Pakistan, from so amazing. England. I love your message. Oh, so amazing. It really resounded. It really touched their spirit, knowing that they felt like they were already in the church. They were there. Yeah. People are clapping. They hear the people clapping. It encourages their hearts and the message. So yeah. That is amazing. Thank you so much for sharing that. I actually wrote down that app because I'm gonna go research it myself. It sounds really good. So that's what these workshops are for, and that's what this is for. We're all the body of Christ. Todos somos el cuerpo de Cristo, y eso es lo que se trata de este tipo de seminarios. Seguir compartiendo lo que hemos aprendido e inspirar a otras personas para que ellos vayan y lo hagan. So thank you so much. That is so awesome. Y es gratis. Esa aplicación se llama Switcher, so búsquenla. La voy a buscar yo. Pero dio varios puntos también súper importantes. El conectar con la congregación de internet. The connection with the people from online is really important too. And one of the things that they've done is that they've added, some smooth music to the preaching while that's going. For whoever's, do you just send that over to the stream, not in the house, or both? It's in the house. Okay, perfect. So it's in the house and for the. So that's something good. But the other thing is that I really, really agree with, and I love it, is a house mic as well. Putting a microphone in the house to capture what's happening over here. Now, gotta be careful when you do that. Don't send it to your mains because you can get a lot of feedback. So tienen que tener cuidado cuando hacen eso. Un micrófono en la casa, no lo manden a la casa, a las bocinas de casa, mándenlo nada más al auxiliar o a donde lo estén mandando para el stream.
Eso es súper importante. Pero sí, se escucha el efecto, se escucha el cuarto. La gente puede escuchar cuando otros aplauden, cuando dan un comentario, amén o algo. Y la persona que está en el otro lado de la pantalla se conecta, tiene una conexión más íntima con la congregación. They feel like clapping too because they hear the clapping. There you go. They feel like they're in church already, and we got comments where they say we feel like we're in church because they clap, we clap too. That is so cool. They're in my house clapping. We're like, what am I doing? Well, because you're hearing the They clap. say they feel at home. Yeah, They're clapping. that's super important. Qué padre. Me encanta eso. So one thing also, just to share really quick. Okay, so don't put the mic, if you're going to put it next to, the congregation, try to choose where that's where they clap. Because one starts clapping and they hear them, they hear them in the mic, the whole entire church, starts clapping. It's an encouragement. It ricochets everyone. One starts it, everybody starts it. And it's a joke we have. We put it next to the youth and we tell them, hey, we're putting next to you, you better clap. If you're going to say amen, say it loud, so that people can get, you guys are ministering with the pastor, and they're like, yes, we'll do it. But it also encourages the youth to, be leaders, to be part of the message, to when the pastor, says a word that is profound and through the heart, they know they have to be awake because, people are counting on their spirit for their spirit to be lifted up as well. So we put it next to the youth. We tell them, hey, remember, say amen, say it loud and proud, Don't be talking. Amen. And I tell them, if you start a comment or gossip, it's off of your head. No, we said, no, make sure you know what's going on. And, we put it next to the ones that, the leaders and such. But it's very powerful, so just wanted to share really Thank quick. you guys for sharing that. That's great. That's great. Anybody else have any comments? Yes, go ahead. Another thing that also in reference to audio, but also to like the quality of the sound, like for example when you're video streaming and stuff like that, it's a super important thing. Since I am a music director, one of the things that I encourage the most is to also, like for example, if anybody here is in charge of their worship team, have them, encourage them more than anything to maintain and take care of their instruments, in the sense that, like for example, like if the drum heads, if you see that they're all beat up and and you're miking them and you're trying to cut them through the mixer, and therefore you're bringing the sound out like through the speakers, you want it to sound the best possible. Una cosa que yo personalmente hago como director de alabanza es de que yo trato de influenciar a los músicos que cuiden y que mantengan sus instrumentos siempre en la mejor condición posible, porque si van a estar transmitiendo en vivo, van a estar pasando a través de audio, como por ejemplo, un ejemplo viene siendo la batería, de que de repente se miran los cueros que están bien golpeados, ya están raspados, se están descarapelando, cosas así. Siempre es súper importante cuidar los instrumentos porque siempre quieren un sonido limpio, siempre quieren un sonido que pueda producir hacia el sonido con la congregación. Igualmente, y eso aplica a todos los instrumentos como la batería, el bajo, el piano, los vocales, hasta los cables también, checando que todos los cables estén funcionando y cosas así, porque un sonido limpio siempre va a traer la atención, en referencia como que, porque yo por ejemplo he tocado en eventos y hay personas que me dicen, hey bro, se escucha bien padre tu batería, qué cuero le pones y cómo la afinas y todo eso, y todo más que nada tiene que ver con mantenimiento. El mantenimiento de sus instrumentos, no importa si es un instrumento carísimo o si es un instrumento barato, si lo cuidan y si lo preservan correctamente, siempre va a dar un sonido fenomenal, especialmente le va a hacer el trabajo para las personas que están en el equipo de producción o de audio, les va a hacer el trabajo muchísimo más fácil porque ellos sabiendo que ya están afinados los instrumentos, que están bien cuidados, ellos no se tienen que andar preocupando de que, bro, necesito que afinen la batería porque está pasando en sonido, está bien seco, no se escucha muy bien, cosas así. Just maintaining your instruments is going to make the production or media team's job so much more easy, especially if you're transmitting live on Facebook, YouTube, Twitter, anything like that. It's going to do something so huge to just make sure or encourage your worship team to take care of not only their instruments, but also, the things that they're using on the stage as well. Thank you. Yeah, absolutely.
That's huge, you know, mic placement, the way that your instruments, everything is super important in terms of the sound and whatnot. Well, one thing I always tell, like one thing I learned, like one time I was doing system in one place, and this happened all of a sudden. Luckily, there was extra things, extra stuff of everything, if you can, of things you have, because you might need a mic wire. And ese día you turn it on, it was fine the day before, and that day, oh, it's messed up, and you don't have a wire, and the store's closed, and you go, oh. Yeah, absolutely. Having extra And gear. also, there's also specials on stores, like I'm right now in a string club in Guitar Center, and they give you like $5 for any strings you buy. Oh, nice. For every month, and it's to join up any store that you have close by. That's good. Thank you. Yeah, absolutely. Having extra accessories, tener cableado y micrófonos extra o algo así, por si acaso algo llega a pasar antesito del servicio, poder atacar eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario que alguien tenga? Any other questions that you guys might have come from any of the areas that we talked about? For live stream, what is the correct bit rate to use? I don't know it off the top of my head, and it depends on where you're streaming to. Let's say, for example, we in our church, since the budget, we use OBS, which is free. Yeah. But I'm having trouble with the bit rate. Yeah. Are you experiencing the lag and delay on video? Sort of lags, yeah. With Sometimes audio? the audio is synced, and sometimes it don't sync when we want to record and stream at the same time. You know, I've experienced the same thing. Una pregunta específica y técnica en cuestión de hacer streaming a Facebook. Y dice que él usa un programa que se llama OBS, es gratis, es muy, muy padre. De hecho, lo estamos usando ahorita para mandar señal a YouTube. Y he experimentado lo mismo que él está experimentando. I've experienced the same thing, which is there's a delay on the audio. Sometimes it gets out of sync. I haven't been able to figure out whether that's caused because of the computer not being powerful enough. I don't think so, because the computer that we have is pretty powerful. Or two, it's just a matter that it's an open source software. No he podido encontrar si es porque la computadora no puede hacerlo, que no creo que sea el caso porque la computadora que tenemos es un poquito fuerte, o que sea porque es un software que es totalmente gratis, no es de pagas o es abierto a las personas. A lo mejor esa puede ser causa, o a lo mejor algún setting que esté equivocado. Pero para contestar su pregunta, to answer his question, Facebook has a page. If you just look up the resolution and the specifics of that, of streaming video, it'll give you. Facebook tiene una página donde te dice las especificaciones técnicas que ellos esperan que tú les mandes cuando estás mandando eso. And I know it's for sure it's 1280, 720p is the highest. I know 4 megs I think is their max cap on the upload. Like, let's say your cameras are set to, 720? No, my cameras are all set at 1080, and it compresses to 720. The actual Do you software. recommend starting it at 1080 or starting at 720 the camera? The reason that, for example, right now the reason that we have it at 1080 is because we're also recording to the cameras. So la razón por su otra pregunta es si las cámaras están puestas en 1080, que es la alta calidad, o si están en 720, como estamos transmitiendo, y es lo máximo que hace. Nuestras cámaras están en 1080 simplemente porque estamos grabando también internamente a las cámaras. So that's the reason why we have it that way. But you know, it's a matter of preference. But if the software is already changing it, then you can go ahead and stay with that. That's another thing that I thought was the issue when I was doing it. I was at 1080 and 720 for Facebook, so I changed that. I changed a couple of things. Never was able to figure out why OBS was doing that on me. Another thing that I will mention, otra cosa que sí les voy a comentar, es de que también he experimentado en otros lugares donde tienen todo lo que se necesita, equipo muy caro y software que es específicamente para eso, para Facebook hacer stream. El stream está bien y todo está bien, pero al final cuando lo comprime Facebook, como quiera Facebook lo tiene. So, no sé si es Facebook, a lo mejor que también, como es algo gratis, a lo mejor es algo que no le ponen mucho empeño en arreglar o algo así. You know, so great question. Yeah. At first, I'd say I would give it like a year ago. It was perfect. Yeah. And for a whole year, we didn't have it. We tried. Yes. It's good on live. But Right. I know when you stream, it goes 720, right? When it's on live, 720. But Right. yeah, when the stream ends and it's on playback, it lowers down the quality.
Like on all the Yeah. videos. I don't know why. Does it have that HD? Yeah. Watching HD? It's Yeah. probably Facebook itself is not, because usually they have engineers and they have people that control that stuff, Right. and it's probably their end. Right. More, but what I'm seeing, what I'm hearing, because the computers they have to put it in the system. They have to. It's a lot of technical terms. Right. And it's probably their end Mhm. that's going on, and it's probably a technical difficulty on their half, and sometimes it might be the internet. Absolutely. And they've Yeah. been doing a lot of modifications right now. A lot of people, not us. I've been hearing it from a news source, alternative media, Mhm. that they've been having problems on their end also. That Right. it's not just the churches, a lot of YouTubers. Yeah. There've been a lot of changes in the company. So right now it's like, Yeah, so it's another thing to consider. And then it's gonna change to what 5K, so Right. I mean 5G, so that Well, might if you look at it on the resolutions, it's basically, it's based on your phones also, that you're giving your video output. It's like if you take a picture off an Android and you send it into an iPhone, it's the pixel, it's blurry. Right. So it can be the same thing. If you're recording with an Android to go live, and whoever's watching it with an iPhone, you might get the pixels. Or if you're going with an Right. iPhone and you're trying to view it with an Android, you're gonna get the same things. Absolutely. The resolution. Because of the different pixelation and all that stuff. Because like for example, like not everybody can afford, like the super high-end phones like the iPhone XS Max or the new Galaxy S10, whatever the case might be. So then, different phones, different qualities. Right. So therefore, like if you're streaming with a super high-end phone that shoots like in 4K, and then somebody has like, for example, just like a budget-friendly phone, they're not going to see it in that quality because their phone is not capable of that, or their course. computer, the same thing. O sea, no, hay personas que no pueden comprar teléfonos que son súper carísimos, que tienen, una resolución de 4K, que comparado a las personas que tienen teléfonos bien baratos, que no pueden resaltar esa resolución. Entonces es muy importante también tener eso en mente, de que aunque tu teléfono sí tome videos, fenomenales y el audio salga increíble, de que también, que se ajuste juntamente a lo que otras personas puedan ver, porque no todos tienen laptops o cosas así donde puedan ver, los live streams en video. That's all great comments. I just want to, before we continue, I just want to take the time to thank our people on Facebook and that are watching us live stream. Thank you for joining in. If there's anybody out there, if there's any questions that we couldn't get to, maybe they were putting comments that we're not monitoring that right now. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en Facebook. Vamos a terminar ahorita el live stream, pero le damos muchas gracias a todos por haberse unido a esta. Si hay algún comentario que pusieron o algo, vamos a intentar ir de regreso a eso y contestar preguntas específicas. Pero muchas gracias. Thank you so much, everybody that joined us through live stream, Facebook or YouTube, wherever you were watching.